En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi madre y hermana infértil me emboscaron para exigir que abortara. Mi venganza en redes los hizo perder todo. Mi hermana y yo tenemos una diferencia de edad de 3 años. Durante toda nuestra vida, nuestra madre ha tratado a mi hermana como si fuera una niña pequeña caprichosa, lo que probablemente explica por qué, incluso ahora que es una adulta de 27 años que paga impuestos, sigue siendo tan consentida. Yo soy un hombre de 30 años, felizmente casado desde hace 2 años, y en una relación de 5 años con mi esposa. Recientemente, recibimos la emocionante noticia de que vamos a ser padres. Hace un par de meses, cuando nos enteramos del embarazo, decidimos compartir primero la noticia con nuestras familias antes de hacer un anuncio público. La familia de mi esposa se mostró extremadamente entusiasmada por nosotros. Sin embargo, mi madre, de manera sorprendente, encontró algo negativo en la situación. Mi padre nos felicitó sinceramente y lo dejó así, pero mi madre decidió llamarme unas horas después para expresar su preocupación, sugiriendo que continuar con el embarazo no era una buena decisión. Esta reacción me dejó absolutamente perplejo. Mi madre siempre ha mostrado un gran amor por los niños, y estaba seguro de que había estado ilusionada con la idea de convertirse en abuela, especialmente durante mi boda, e incluso en la boda de mi hermana. Cuando le pregunté por qué haría un comentario así, comenzó a enumerar razones aparentemente arbitrarias para sugerir que no deberíamos tener un bebé en este momento. Expresó preocupación por la carga financiera que representaría, y mencionó que, dado que tanto mi esposa como yo estamos enfocados en nuestras carreras, sería problemático decidir quién se quedaría en casa con el bebé cuando tuviéramos que regresar al trabajo. Le expliqué que ya habíamos considerado cuidadosamente todos estos aspectos, y contábamos con suficientes ahorros para mantener a un bebé, ya que ambos llevamos bastante tiempo trabajando y no estábamos tomando esta decisión a la ligera. Trabajamos en la misma empresa y tenemos beneficios de licencia por maternidad y paternidad pagada. Además, cuando llegue el momento de regresar al trabajo, hemos contemplado la posibilidad de contratar niñeras o contar con el apoyo familiar. Ninguno de los argumentos que presentaba parecía lo suficientemente válido como para considerar interrumpir el embarazo. Intuía que había algo más que no me estaba diciendo, así que seguí insistiendo hasta que finalmente reveló la verdadera razón. Como era de esperarse, todo giraba en torno a mi hermana. Al parecer, ella también había estado planeando quedar embarazada este año, pero hasta ahora no lo había logrado. Mi madre me explicó que mi hermana ya estaba bastante afectada por esta situación, y sentía que no era el momento adecuado para que nosotros tuviéramos un bebé, ya que si comenzábamos nuestra experiencia de embarazo mientras ella seguía intentando, esto resultaría emocionalmente agotador para ella. Es importante mencionar que mi hermana y yo nunca hemos tenido una relación cercana. Durante nuestra convivencia en casa, teníamos frecuentes conflictos, y cuando me fui a la universidad, la separación fue un alivio para ambos. Debido a esta distancia emocional, francamente no me preocupa demasiado su opinión sobre diversos aspectos de mi vida, incluyendo el embarazo de mi esposa. Si ella tiene dificultades para manejar el hecho de que nosotros estemos esperando un bebé mientras ella no, considero que es algo que ella debe resolver por sí misma. Sin embargo, mi madre tiene la costumbre de magnificar los problemas de mi hermana, hasta que se convierten en asuntos que involucran a toda la familia. Le expresé a mi madre que, aunque era lamentable que mi hermana no hubiera logrado quedar embarazada a pesar de sus planes, era completamente irracional sugerir que termináramos nuestro embarazo solo para proteger sus sentimientos. Le dije que, por respeto a nuestra relación familiar, preferiría fingir que nunca había hecho tal sugerencia. En lugar de retractarse, mi madre insistió en su posición, revelando que mi hermana y su esposo llevaban un tiempo considerable intentando concebir sin éxito. Argumentó que la noticia de nuestro embarazo la devastaría, y que debería considerar sus sentimientos y no continuar con el embarazo para evitar dividir a la familia. Lo más preocupante era que ella genuinamente creía que esta era una sugerencia razonable, que deberíamos interrumpir el embarazo simplemente porque mi hermana se sentiría herida. Reconociendo que no tenía sentido continuar discutiendo, simplemente respondí, está bien, y terminé la llamada, aunque sin ninguna intención real de seguir su consejo. Después de esa conversación, procedí a bloquear a mi madre en todas las plataformas de comunicación, e informé a mi padre sobre lo sucedido. Él se disculpó en nombre de mi madre y se comprometió a asegurarse de que ella no intentara contactarme nuevamente. Así fue como manejé la situación, y desde entonces, mi padre ha cumplido su palabra, manteniendo a mi madre alejada. Durante los siguientes 4 meses, mantuvimos la distancia y disfrutamos de un período de tranquilidad. Cuando finalmente decidimos hacer un anuncio público en redes sociales sobre nuestro embarazo, fue así como mi hermana se enteró. No me arrepiento de haber hecho esa publicación, ya que queríamos compartir nuestra felicidad con todos. Si esto molestó a mi hermana, considero que es algo que ella debe manejar. Efectivamente, la noticia la afectó, porque hace unos días, ella y mi madre se presentaron sin previo aviso en mi casa,
con la intención de discutir sobre nuestra familia y cómo procederíamos después de todo lo ocurrido. Para ser sincero, nunca he considerado realmente a mi hermana como parte integral de mi familia, dado que ella nunca se ha comportado como tal conmigo. Como mencioné anteriormente, nunca fuimos cercanos, y después de que cada uno se mudó por su cuenta, no había nada que nos obligara a mantener contacto, así que naturalmente nos distanciamos. Nuestros únicos encuentros se limitaban a las reuniones familiares durante las festividades, y nos invitamos mutuamente a nuestras bodas más por obligación que por deseo genuino. Fui completamente honesto sobre esto, y le expliqué a mi hermana que no la consideraba una persona cercana ni parte de mi familia inmediata. Por lo tanto, no veía ninguna razón para sentirme obligado a informarle personalmente sobre el embarazo de mi esposa. Además, estaba seguro de que si ella hubiera sido quien quedara embarazada primero, tampoco se habría molestado en comunicármelo directamente, y yo también me habría enterado a través de las redes sociales cuando decidiera hacerlo público. En cuanto a mi madre, le dije que debía asumir las consecuencias de sus acciones, ya que sus comentarios cuando le comunicamos la noticia del embarazo fueron verdaderamente hirientes, y no deseaba mantener ese tipo de negatividad en mi vida. Les expliqué que, incluso si su intención actual era disculparse y reconciliarnos, necesitaría tiempo para procesar todo lo ocurrido. No estaba dispuesto a otorgar un perdón inmediato ni una segunda oportunidad sin más. Fui brutalmente sincero con ellas porque no tenía la paciencia para manejar la situación de otra manera en ese momento. Después de expresar mi posición, mi hermana se derrumbó emocionalmente y comenzó a llorar desconsoladamente en la sala. Su reacción me sorprendió, ya que, dado nuestro distanciamiento habitual, no esperaba que mis palabras la afectaran tanto. Realmente no comprendía por qué esperaría que yo actuara de manera artificial y dulce con ella. Mi madre, mientras la consolaba, me reveló que recientemente, después de casi 1 año y medio de intentos planificados para concebir, habían llegado a la conclusión de que mi hermana estaba enfrentando problemas de infertilidad. Los médicos no habían podido identificar la causa de su incapacidad para quedar embarazada, y solo podían recomendarle esperar, lo cual resultaba especialmente difícil para ella ya que mentalmente se sentía preparada para la maternidad, aunque físicamente no fuera posible en ese momento. La noticia la había devastado cuando la recibió hace algunas semanas, y nuestra publicación sobre el embarazo había exacerbado su dolor. Su malestar tenía dos aspectos. Primero, la frustración de no poder concebir a pesar de sus intentos, mientras nosotros celebrábamos nuestro primer embarazo, lo cual naturalmente le provocaba sentimientos de amargura y resentimiento. Segundo, el hecho de haberse enterado del embarazo de su hermano a través de las redes sociales, en lugar de una comunicación personal, le había hecho tomar conciencia de lo distanciados que nos habíamos vuelto debido a nuestras diferencias personales. Ahora expresaba su deseo de intentar reparar nuestra relación. Esta revelación suavizó un poco mi postura, aunque mantuve mi firmeza. Le expresé que apreciaba su iniciativa de venir a intentar reconciliarnos, pero reiteré que necesitaba tiempo para procesar la situación y decidir si quería dar una oportunidad a nuestra relación. También le manifesté mi sincero pesar por sus problemas de fertilidad y mis deseos de que eventualmente pudiera lograr el embarazo. Sin embargo, les expliqué que en este momento me resultaba imposible priorizar los asuntos familiares, ya que mi principal preocupación era mi esposa y nuestro embarazo. Todo lo demás tendría que esperar, pues no me sentía emocionalmente capacitado para manejar simultáneamente la situación con mi hermana y mi madre. Les pedí que se retiraran, prometiendo que reflexionaría sobre el asunto, y las contactaría en algún momento, aunque por ahora consideraba mejor mantener las cosas como habían estado durante los últimos años. Consideré que estaba siendo razonable, ya que genuinamente no me sentía capaz de lidiar con ambas situaciones, consciente de la considerable tensión existente entre nosotros. No estaba dispuesto a fingir que todo estaba bien y en armonía. Aunque se habían disculpado, las palabras de mi madre habían sido verdaderamente hirientes, y el distanciamiento de mi hermana durante años significaba que reconstruir nuestra relación requeriría un esfuerzo considerable que no estaba preparado para invertir en este momento, especialmente considerando que mi prioridad era mi esposa embarazada. Pensé que mi posición era comprensible, pero ambas se ofendieron y comenzaron a acusarme de ser egoísta y narcisista por negarme a perdonarlas, y alegar estar demasiado ocupado para ellas. Para ser franco, mi urgencia por que se retiraran se debía a que ese día tenía programada una cita médica de control para mi esposa, y no quería llegar tarde. No estaba fingiendo estar ocupado, realmente lo estaba. Su reacción ofendida me irritó considerablemente porque no creía haber dicho nada que justificara tal respuesta. Consideraba que había sido razonablemente cortés con ellas, y su confrontación en ese momento estaba causando que me retrasara para la cita médica de mi esposa. No tenía ningún interés en discutir con ellas, así que simplemente continué pidiéndoles que se marcharan sin contradecir sus acusaciones, aunque sinceramente no creía estar siendo egoísta. Entonces declararon que solo querían ser parte de la vida de mi hijo,
pero que debido a mi comportamiento asquerosamente egoísta y engreído, mi hijo se vería privado del amor de una tía y una abuela. Mi hermana me acusó de perjudicar no solo a mi esposa, sino también a mis futuros hijos al negarme a perdonarlas, e intentar dar una segunda oportunidad a nuestra relación debido a mi enorme ego. La insinuación de que yo podría estar actuando en contra del bienestar de mi hijo me resultó profundamente ofensiva, y fue en ese momento cuando perdí la paciencia. La reprendí inmediatamente, señalando que, en primer lugar, no consideraba que su participación en la vida de mi hijo fuera a hacer una diferencia significativa, ya que mi bebé recibiría amor de todas formas. En segundo lugar, no creía que mantenerlas alejadas de la vida de mi hijo fuera perjudicial, especialmente considerando que hace apenas unos meses, mi madre me estaba sugiriendo terminar con el embarazo solo para que su hija pudiera tener su momento, sin ser opacada. En cuanto a mi hermana, su comportamiento hacia mí en el pasado había sido lo suficientemente negativo como para justificar mi reticencia a perdonarla. Y ahora, su reacción actual solo reforzaba mi convicción de que estaba tomando la decisión correcta al no perdonarlas y mantenerlas alejadas de la vida de mi bebé. Si hubieran sido personas razonables y consideradas, se habrían marchado cuando les expliqué que no estaba listo para perdonarlas y necesitaba tiempo para reflexionar. En cambio, intentaron imponer su voluntad y comenzaron a retratarme como el villano simplemente porque no estaban dispuestas a aceptar que podrían no estar involucradas en la vida de mi bebé, una consecuencia directa de sus propias acciones. La situación continuó escalando hasta que mi esposa se vio obligada a intervenir. Hasta ese momento, ella había permanecido en nuestra habitación porque no tenía la energía para lidiar con mi madre y mi hermana, y el drama que estaban causando. Le había pedido que se mantuviera al margen para evitarle el estrés. Sin embargo, la discusión se volvió tan intensa y ruidosa, que finalmente tuvo que salir para pedirles a mi madre y a mi hermana que se retiraran. Esto me enfureció enormemente porque lo último que deseaba era que mi esposa se alterara y estresara, y eso es exactamente lo que habían provocado. Me sentí terrible por ella y extremadamente molesto con mi madre y mi hermana. Decidí enfrentarlas definitivamente y, reconozco, dije algunas cosas de las que no puedo retractarme, y por las que me siento verdaderamente mal. Cuando comenzaron a gritarme por la intervención de mi esposa, llamándome egoísta y acusándome de dejar que mi ego se interpusiera en el camino de una familia feliz, sugiriendo que mi hijo sería desafortunado por tener un padre narcisista como yo, perdí el control. Les dije que al menos yo podría tener un hijo, algo que mi hermana no podía decir, y que estaba seguro de que ella solo había venido porque, siendo infértil, quería establecer una relación con su futuro sobrino o sobrina, para poder actuar como una parásita, e intentar satisfacer sus deseos maternales de manera indirecta, lo cual califiqué como patético. A mi madre le dije que la única razón por la que estaba allí, era para alimentar las fantasías de su hija, y que ella había fracasado aún más como madre que mi hermana, porque a pesar de tener 2 hijos, no había logrado estar verdaderamente presente para ninguno de nosotros, y que toda esta situación era resultado de sus acciones. Mis palabras las impactaron profundamente, y ambas se marcharon de inmediato, aunque no sin antes proferir una serie de insultos hacia mí. Incluso mi esposa quedó sorprendida por la dureza de mis comentarios. Aunque me expresó que no necesariamente estaba en desacuerdo con el contenido de lo que dije, reconoció que debió ser muy doloroso para ellas escucharlo en ese momento. Naturalmente, me siento terrible por haber dicho todas esas cosas, ya que realmente no soy el tipo de persona que disfruta hiriendo a otros. Sin embargo, sentí que necesitaba decir algo porque me estaban haciendo parecer el villano de la situación, y no quería permitir que se salieran con la suya. Entonces, soy yo el malo por haber contraatacado a mi madre y mi hermana mencionando la infertilidad de mi hermana, y señalando el fracaso de mi madre en nuestra crianza. Actualización 1. Quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo para comentar en mi publicación. Han pasado 3 días desde la confrontación con mi madre y mi hermana. Durante este tiempo, solo he discutido el asunto con mi esposa y mi padre. Ambos comparten una opinión similar, aunque mis palabras fueron duras y quizás extremas, estaban justificadas dado el contexto de la situación. Aunque reconozco que hablé impulsivamente y me siento mal por ello, no considero que deba disculparme, especialmente considerando que ni mi madre ni mi hermana se han disculpado por sus propias palabras. Ellas fueron las verdaderas responsables de la discusión, pues si hubieran respetado mi petición de retirarse, nada de esto habría ocurrido. En cambio, eligieron quedarse, confrontarme y presionarme hasta que finalmente exploté y dije esas cosas. Me tranquiliza saber que las personas más importantes en mi vida no me consideran el villano por mis palabras, aunque me sienta mal por haberlas dicho. Y dado que ellos sienten que no necesito disculparme, no planeo hacerlo. Desde el incidente, no estoy seguro de lo que mi hermana ha dicho sobre mí, pero sé con certeza que mi madre ha estado quejándose incesantemente sobre mí con mi padre durante días. Mi padre me ha estado defendiendo constantemente, lo cual agradezco profundamente, aunque esto solo ha aumentado la molestia de mi madre,
quien considera que él está fomentando mi mal comportamiento. Me resulta irónico que no vea cómo esto es exactamente lo mismo que ella ha estado haciendo con mi hermana durante toda su vida, lo que probablemente explica en qué se ha convertido. Ella insiste en que les debo una gran disculpa a ambas porque, según ella, solo intentaban estar ahí para mí, y yo las convertí en villanas sin razón. Lo gracioso es que yo siento exactamente lo mismo sobre ellas, así que supongo que es su palabra contra la mía. En conclusión, no recibirán ninguna disculpa de mi parte porque obtuvieron exactamente lo que merecían. Si no me hubieran presionado, no habría reaccionado de esa manera. Es así de simple. Como mencioné, mi única prioridad será mi esposa, y trataré de no dejar que estas cuestiones insignificantes me afecten en adelante. Actualización 2. Ha transcurrido poco más de una semana desde la confrontación, y aunque intenté mantener el asunto en privado, discutiéndolo solo con mi padre y mi esposa, ellas decidieron hacerlo público. Realizaron una publicación en redes sociales sobre mí, citando selectivamente mis comentarios sin proporcionar el contexto en el que fueron dichos. No es broma. Su publicación consistía en un solo párrafo mencionando mis comentarios, sin ninguna referencia a sus propias palabras, o a las circunstancias que llevaron a la discusión. Como resultado, comencé a recibir llamadas y mensajes de otros familiares reprendiéndome por hacer comentarios tan bajos contra mi familia, expresando que esperaban mejor de mí. Muchos incluso cuestionaron la veracidad de lo publicado, resistiéndose a creer que yo fuera capaz de decir tales cosas. Sorprendido por su publicación, consulté primero con mi padre, quien compartió mi asombro por las acciones de ambas, y me informó que, aunque había intentado convencerlas de eliminar la publicación, no había tenido éxito. Furioso por esta situación, decidí tomar cartas en el asunto, y, después de consultarlo con mi esposa, publiqué un relato completo de lo sucedido. No negué haber dicho las cosas de las que me acusaban, pero proporcioné el contexto completo para que todos pudieran entender la situación en su totalidad. Si iban a buscar la simpatía de otros, me aseguraría de que la gente conociera toda la verdad. Describí su visita, revelé lo que mi madre había dicho sobre el embarazo de mi esposa meses atrás, y expliqué los verdaderos desencadenantes de la pelea. Después de mi publicación, cuando la gente comenzó a leerla, empezaron a mostrar su apoyo y muchos se acercaron para disculparse por haber juzgado precipitadamente, reconociendo que ahora que conocían toda la historia, podían ver claramente la situación. Esto no me afecta particularmente, porque sé que mis acciones no fueron ni remotamente tan graves como las suyas. Ni siquiera necesitaba el apoyo de la gente. Si hubiera buscado simpatía, habría sido yo quien publicara primero. Solo decidí aclarar las cosas para evitar que nos llegara odio innecesario. Sin embargo, mi madre y mi hermana parecen no entender este concepto. Han pasado un par de días desde nuestras respectivas publicaciones, y continúan acusándome de ser un buscador de atención egocéntrico, lo cual es precisamente lo que son ellas y no yo. Siguen sosteniendo que sus acciones no justificaban mi reacción, y que mis declaraciones fueron indignantes independientemente del contexto, aunque el resto de la familia parece no compartir esa opinión. En cualquier caso, me alegro de haber podido exponer mi versión de los hechos. Actualización 3. Esta mañana, al revisar mis mensajes en redes sociales, noté que varios me informaban que mi madre y mi hermana habían eliminado sus publicaciones sobre el incidente. Aparentemente, comenzaron a recibir numerosas críticas del resto de la familia, lo que las obligó a tomar esta decisión. Era evidente que nadie estaba creyendo la narrativa que intentaban promover, que yo solo buscaba atención y simpatía al publicar mi defensa. La familia en general coincidió en que, aunque mis palabras fueron duras, estaban justificadas dadas las circunstancias. No pudieron soportar la presión, y decidieron eliminar sus publicaciones, lo cual se sintió como una victoria para mí. He mantenido mi publicación activa por si intentan algo más. Otro desarrollo interesante ocurrió hace poco. Mi cuñado me contactó. Debido a mi distante relación con mi hermana, tampoco he sido cercano a su esposo, por lo que rara vez hemos interactuado. Fue una grata sorpresa cuando me contactó para decirme que, aunque sabía que su esposa nunca se disculparía conmigo, hasta ahora él no había creído que tuviera motivos para hacerlo, ya que solo conocía su versión de la historia. Sin embargo, después de leer mi relato, ya no sabía qué creer. Me pidió mantener nuestra conversación en privado, y me ofreció disculpas en nombre de su esposa, explicando que ella había estado especialmente sensible desde que se enteró de que tendría que lidiar con la infertilidad por un tiempo prolongado y que el embarazo natural sin FIV no sería posible. El tono de su mensaje revelaba claramente que él también estaba pasando por momentos difíciles, y sentí verdadera empatía por su situación. Le aseguré que todo estaba bien, y le expresé mi aprecio por haberse acercado a disculparse. Parece ser una persona genuinamente amable, y me pregunto cómo terminó con mi hermana. He mantenido mi promesa de no compartir esta conversación con nadie hasta ahora, excepto aquí, lo cual realmente no considero una violación de la promesa. Actualización 4. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización.
Recientemente decidí eliminar mi publicación, considerando que había estado suficiente tiempo en línea, y que a estas alturas todos conocen la verdad. También sentí que no necesitaba seguir castigando a mi madre y mi hermana más allá de lo que ya están siendo castigadas por su propia forma de ser. En una conversación reciente con mi padre, me enteré de que mi hermana y su esposo se encaminan hacia el divorcio. Aparentemente, desde que se enteró de sus problemas de fertilidad, su comportamiento se ha vuelto completamente errático. Aunque siempre había sido excesivamente consentida, arrogante y, francamente, algo inestable, últimamente su conducta ha alcanzado niveles intolerables. Se ha vuelto extremadamente tóxica, y aunque su esposo intentó ser paciente y tolerante, una reciente discusión fue la gota que colmó el vaso. Ahora ha regresado a vivir con mis padres, y desde entonces, su casa se ha convertido en una constante telenovela. Como era de esperarse, mi madre continúa asegurándose de que su hija no se sienta mal, culpando al esposo por todo lo que ha salido mal, y reforzando la idea de que mi hermana nunca puede equivocarse en nada. Sinceramente siento compasión por mi padre, quien tiene que lidiar con toda esta situación. También siento cierta lástima por mi hermana, considerando las recientes noticias sobre su infertilidad y ahora el abandono de su esposo. Aunque esto último es claramente resultado de sus propias acciones, no soy tan cruel como para regodearme en su desgracia, razón por la cual decidí eliminar mi publicación. Sin embargo, mantengo mi posición de no disculparme ni acercarme a ellas, ya que estoy convencido de que no han cambiado. Mi padre incluso me ha comentado que en casa prevalece una mentalidad de «debería haber sido yo y no mi hermano», respecto al embarazo, así que creo que es mejor mantener nuestra distancia y, como siempre, mantener mi prioridad en mi esposa. Mientras ella esté feliz, yo estoy feliz, y puedo decir con seguridad que en este momento, lo estoy.